Bueno, pues nada, estoy ya, después de todo lo que he oído y del último detalle de Enrique, de esta canción, que es verdad que es la banda sonora de esta novela, que yo la he oído muchísimas veces, cantada por Lola Flores, que yo creo que es la que mejor la canta, Sí. Y que quien no se haya fijado en ella, porque es una canción que hemos oído muchas veces y no te fijas en la letra, pues es el lamento de una mujer que tiene a su hombre en la cárcel y que canta como mirando a la cárcel, ¿no? Canta para él. Después de este fin de fiesta no sé qué voy a decir, porque voy a tener que centrarme y de todo lo que hemos leído y de todo lo que hemos dicho y esta sala, que me dan ganas cuando veo esta sala de empezar como los rockeros diciendo buenas noches Vallecas. Y nada, de verdad. Así que me voy a centrar. Yo le dije a Pablo que aquí no hacía falta presentador ni nada, porque como estábamos como en casa, que me presentara él y ya. Y como le dije eso, pues he tenido 5 presentadores, él y 4 más. Así que ahora voy a tener que centrarme y bueno, y os voy a contar un poco, bueno, lo que es esta novela, lo que es Las 3 bodas de Manolita, como la cuento yo, ¿no? Voy a mirar el reloj porque luego me lío a hablar y no me callo nunca. Las 3 bodas de Manolita, como Inés y la alegría, como El lector de Julio Verne, es una novela de ficción basada en hechos reales. En esta novela hay 3 historias, 3 motores, digamos, que a mí me impulsaron a escribirla. Para que lo entendáis, que ahora lo vais a entender, hubo 3 historias que cuando yo las conocí dije, yo tengo que escribir sobre esto. Y he conseguido juntarlas todas, las 3, en una novela que es esta. La primera es la historia de las bodas de Porlier. En Madrid, en los años 40, había 36 cárceles. La cárcel más grande de hombres era la cárcel de Porlier, que es un edificio que sigue existiendo. Ahora es el Colegio Calasancio de Conde de Peñalver. Ese edificio que hay de ladrillos en Conde de Peñalver. En aquella época se entraba por la calle de detrás, General Díaz Porlier, que durante el franquismo se llamó Hermanos Miralles, pero solo después de mediados de los 40, por lo cual la gente la llamaba la cárcel de Porlier. Y la cárcel de Porlier es la protagonista de esta novela, y antes que de esta novela, de un libro de Juana Doña que quizá, de todos los testimonios que yo he leído sobre la posguerra y sobre la guerra, y he leído muchos, es el que más me ha conmovido, el que más me ha emocionado de todos. Juana Doña era la mujer de Eugenio Mesón, que era el secretario general de la Juventud Socialista Unificada de Madrid. Era un chico que tenía 24 años. Y él y 14 camaradas más, la Junta Directiva de la Juventud Socialista Unificada, fueron hechos presos por los hombres de Casado, es decir, por soldados republicanos. Los metieron presos cuando el coronel Casado dio un golpe de Estado para entregar Madrid al final de la guerra y nunca los liberaron. Estos 15 hombres fueron como un regalo para Franco. Cuando Franco entró en Valencia se los encontró dentro de una cárcel republicana y los trasladó a una cárcel de Madrid. Hubo un consejo de guerra que condenó a muerte a 13 de esos 15 hombres. Y Juana Doña cuenta en un libro que se llama Querido Eugenio todo ese periodo, porque cuando Eugenio murió dejó un blog, un cuaderno escrito que era como una carta de despedida para ella, para sus camaradas, para sus hermanos. Dejó un blog escrito y a Juana se lo dieron pues en el año 41 cuando murió, y lo guardó en un armario. Estuvo 50 años sin leerlo porque no tenía fuerzas para leerlo, y 50 años después lo leyó y escribió un libro que es como una carta, como una respuesta al blog de Eugenio. Y ese libro, que se llama Querido Eugenio, que apareció en el año 2003, es un libro que cuenta muy bien lo que era la cárcel de Porlier y lo que era la cola de la cárcel, la vida de los presos y la vida de las mujeres de la cola, que es el verdadero tema de mi novela. Mi novela es una novela de la cárcel, pero el escenario principal no es lo que pasa dentro, sino lo que pasa afuera. Y en ese libro Juana Doña contaba que el capellán de la cárcel de Porlier tenía un negocio montado con el que se hizo de oro
que consistía en que él organizaba vis a vis, que en el lenguaje de la época lo llamaban bodas, que consistían 1 hora de vis a vis en un cuarto sin muebles, costaba 200 pesetas, 1 kilo de pasteles y un cartón de tabaco del año 40, que era una fortuna. Pero costaba eso por 2, porque cada boda tenía que tener padrinos. Si no había padrinos, no había boda. Y este cura organizaba 5 bodas de estas cada día de la semana. 5 bodas por 7 días. Juana dice que ella cree, en ese libro ella creía, las mujeres creían que el director de la cárcel no tenía ni idea y que en el Ministerio de Justicia todavía menos, ¿no? Y que era un negocio que se habían montado unos pocos que estaban en el ajo y que ella se casó con Eugenio 2 veces porque los condenados a muerte tenían preferencia. Cuando la mujer de un condenado a muerte conseguía reunir el dinero, corría la cola y se ponía la primera, ¿no? Y como Eugenio estaba condenado a muerte, pues el cura de Porlier la casó 2 veces con su marido, con el que ya estaba casada, ¿no? Y cuando yo leí esa historia me pareció una historia tan romántica y tan tenebrosa. Me impresionó tanto pensar de qué podía hablar un condenado a muerte con su mujer durante 1 hora en un cuartucho sin muebles y con otra pareja pegada, ¿no? Me pareció una historia tan ruin y al mismo tiempo, pues eso, tan romántica, tan exasperadamente romántica, que yo pensé, alguna vez yo escribiré sobre estas bodas, ¿no? Esa fue una de las historias que a mí me empujó a escribir esta novela. La segunda, que es igual de novelesca, la cuento en un capítulo de no ficción pequeñito que hay al principio del libro, para que se vea que no me lo he inventado yo, porque parece que me lo he inventado yo, pero no es verdad. Es la historia de las multicopistas, que aparecen en esa frase que es la primera frase del libro. En 1940, el Partido Comunista de España, la dirección que había en América del Sur, porque naturalmente la que había en Moscú no tenía posibilidad de mandar nada porque estaba el Tercer Reich en medio, la dirección del Partido Comunista de España en América empezó a mandar al mundo obrero a España por un procedimiento muy ingenioso. Los marineros comunistas que venían en los barcos transatlánticos, mercantes, que traían mercancía de América a Bilbao, solían tocar en el puerto de Bilbao, traían en las mochilas unos folletitos muy sencillos, unos folletos grapados, encuadernados con cartulina, que en la portada afirmaban ser los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Había 3 variedades. Estaban los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, las homilías de San Basilio Magno, y luego había una tercera variedad, que era una edición verdadera de Azul de Rubén Darío, con los poemas de Azul, del libro Azul de Rubén Darío de verdad, pero con unas notas de pie de página así. Entonces el mundo obrero venía en las notas a pie de página. Entonces como esa vía nunca la interceptó la policía ni los aduaneros, como les pareció que era muy seguro, en el año 40 mandaron a España, me imagino que desmontadas por piezas, 3 multicopistas y 2 máquinas de escribir. Entonces, eso en Bilbao se lo quedó un señor que se llamaba Realino Fernández López, porque en Bilbao no había organización ni nada, que una vez había sido el secretario de organización. Entonces, este señor llamado Realino se quedó con las máquinas esperando a que le dijeran qué tenía que hacer. Y cuando el PC se organiza por primera vez en Madrid en 1941, lo organiza Heriberto Quiñones, que no voy a contaros ahora quién es, pero que tiene 3 novelas también, otro personaje increíble. Pues Heriberto se pone muy contento y dice que vengan a Madrid 2. Llegan a Madrid 2 multicopistas, todos como locos porque van a inundar España de propaganda, abren la caja de las multicopistas, qué alegría más grande, y de repente se dan cuenta que no saben cómo funcionan. Porque son unas multicopistas muy raras y nunca nadie ha visto en España unas multicopistas como esas. La consecuencia de esta historia, que parece una novela, es que en 1942... y esto es verdad, la policía se incautó de las multicopistas y no habían impreso ni una octavilla, no habían sido capaces de hacer que funcionaran. Cuando yo leí la historia de las multicopistas pensé por segunda vez, yo tengo que escribir esto, tengo que escribir algo sobre esto, ¿no? Y la tercera historia que existe en Las 3 bodas de Manolita, que es un hecho real,
Es la historia de Isabel Perales. Isabel Perales es una persona, una mujer de 88 años que vive en San Blas, además tiene 88 años, pero está hecha un trueno, está fenomenal, de la cabeza y de todo lo demás, que yo la conocí en el año 2008 en un encuentro, en un homenaje a los represaliados del franquismo en Rivas Vacia, Madrid. Entonces yo la vi venir hacia mí, a una señora igual de alta que yo, con unos tacones así, súper pintada, muy bien pintada, con el pelo teñido de caoba, que vino derecha hacia mí, y yo pensé, esta debe ser la hija de alguien, porque le echaba 20 años menos de los que tenía. Y ella me preguntó a bocajarro, tenía 81 años entonces, ahora si la habéis visto en algún periódico en el país tiene 88, sigue aparentando 20 o 25 años menos, ¿no? Entonces, esta señora vino y me dijo a bocajarro, ¿tú sabes algo de los niños esclavos del franquismo? Y le dije, no. Me dijo, dame tu dirección. Y le di mi dirección porque yo creía que me iba a mandar documentación o algo, y lo que se mandó fue a ella misma, que se plantó en mi casa un día a las 12 de la mañana y me contó una historia terrible. Una historia terrible, que era su propia historia. Cuando Isabel tenía 14 años, su madrastra estaba presa en la cárcel de Ventas. Y el 23 de noviembre de 1940 se publicó un decreto que ahora es muy famoso porque es el que permitía robar niños también, que concedía la tutela de los hijos de los muertos de la guerra al Estado franquista. Y además concedía al Estado también la tutela de los hijos de presos que solicitaran una plaza para ellos en una institución benéfica, en un colegio o en una institución religiosa. La madrastra Isabel pidió 2 plazas y se las dieron en un colegio de Bilbao. Una para Isabel, que tenía 14 años, y otra para su hermana Pilar, que tenía 9. Ellas llegaron a Bilbao y la primera sorpresa fue para ella que la separaron de su hermana pequeña. Su hermana pequeña fue a un colegio, a un edificio, a un ala del edificio, y a ella la llevaron a otro. ¿Por qué? Porque a su hermana pequeña sí la educaron. Su hermana pequeña le enseñaron todo lo que tenían que enseñar. Una niña pequeña que salió del colegio con la enseñanza primaria completa. Pero Isabel, que tenía 14 años, que era físicamente madura, una adolescente físicamente madura, ella que había llegado a Bilbao creyendo que iban a educarla, que ella iba a aprender, que iba a un colegio, porque eso es lo que les habían dicho, que iban a un colegio, en realidad lo que hizo fue trabajar. Las hacían trabajar. A las niñas mayores las tenían lavando, tendiendo y planchando. Cada semana hacían una de estas tareas. Lavando, tendiendo y planchando ropa blanca de un hotel de Bilbao, de un restaurante y de un par de internados de jesuitas, por los que naturalmente la congregación cobraba dinero y ella no les pagaba nada, pero además con la particularidad especialmente brutal de que, como el jabón en los años 40 era muy caro, lavaban con sosa. Isabel cuenta que en el colegio al detergente le llamaban Saborina, que no he conseguido saber si era un eufemismo o era una marca comercial, pero en realidad era sosa. Entonces la sosa, que era muy barata, se comía las manchas y se comía todo lo demás. Y ella, que tenía la piel muy sensible, enseguida empezó a tener las manos llenas de agujeros. Ella lo cuenta así. Se le comía la piel, tenía agujeros que se le infectaban, la carne viva, la piel rota de lavar con sosa, y le dolían tanto las manos que, aunque normalmente las escondía, ella estaba haciendo así porque le daba como vergüenza que le vieran las manos. En invierno, como hacía mucho frío, ella descubrió que el mejor remedio para que las manos no le dolieran era meterlas en la pila del agua. Entonces una mañana una monja joven que acaba de llegar al colegio la vio con las manos en la pila y le preguntó qué le pasaba, por qué no había ido al recreo, que les daban una taza de caldo. Eso era lo que le daban como a media mañana a las niñas. Isabel le dijo que no había salido porque no tenía hambre. Entonces la monja le pareció tan increíble que no tuviera hambre que le pidió que le enseñara las manos. Y cuando las vio, intentó cuidar de ella, intentó protegerla, no lo consiguió, digamos, pero fue como la protectora de la niña, ¿no? A mí la historia de Isabel me impresionó mucho, pero lo que más me impresionó
fue que yo insistía mucho, cuando me contaba esto, yo insistía y le decía, pero bueno, tú no tenías abuelos, no tenías tíos, no tenías primos, alguien que pudiera ir a buscarte, unos amigos de tus padres, porque ella tuvo una anemia perniciosa, medía unos 70 y acabó pesando 39 kilos, estuvo 2 años sin la regla, las manos no se le curaban nunca, una situación espantosa. Y yo le decía, ¿tú no tenías familia, unos amigos de tus padres, abuelos, tíos, alguien que pudiera hacerse cargo de ti? Y ella me decía siempre, es que yo no podía salir del colegio hasta que mi madrastra no saliera de la cárcel. Y yo eso, confieso que no me lo podía creer. O sea, me costaba demasiado trabajo creérmelo. Así que hablé del tema con un par de historiadores amigos míos que les dieron la razón a Isabel. Efectivamente, si los padres estaban en el patronato de redención de penas, los niños estaban ligados a la suerte de los padres. Lo cual quiere decir que en la práctica los hijos pagaban la pena de los padres. Redimían la pena de los padres. Los padres redimían su pena y los hijos también redimían la pena. Entonces me pareció una historia increíble. En esta novela, como en Inés y como en El lector, las historias más duras y las más salvajes que se cuentan en la novela no me las he inventado yo. Son historias verdaderas. Yo la historia de Isabel no me la habría podido inventar de ninguna manera. Si me lo hubiera inventado, no me habría atrevido a escribirla. Porque a mí lo que me da muchísimo miedo cuando escribo una novela es la truculencia. Esas novelas en las que todos los muertos huelen a ketchup, que me parece además que es fatal y que se vuelve en contra del autor. Pero esta era una historia verdadera y había una mujer, además, que me la había contado y que decía todo el rato, escríbelo, 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 yo quiero que la gente se entere, yo quiero que la gente lo sepa, escríbelo, 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 ¿no? Entonces, bueno, para poder contar la historia de Isabel, para poder contar la historia de las multicopistas, para poder contar la historia de las bodas de Porlier, me inventé a Manolita Perales, la hermana mayor de Isabel. La señorita conmigo no contéis, como se ha contado aquí. Para que lo entienda todo el mundo, resumiendo mucho, a mí me gusta decir que esta novela cuenta la historia de esas, cuando en los documentales de los años 40, cuando, por ejemplo, viene Eva Perón a España, o cuando sale la directora general de la Cruz Roja, o Pilar Primo de Rivera, haciendo declaraciones en cualquier calle de Madrid, o un general, o quien sea, se ve al fondo de la imagen, claro, la calle, y hay una acera por la que andan unas personitas, ¿no? Bueno, pues esta novela cuenta la historia de esas personitas, las que salen por detrás en los documentales. Es una historia de personajes pequeños y se podría definir como la novela de una pandilla, realmente, porque es la historia de una pandilla de amigos muy jóvenes que viven en Antón Martín antes de la guerra y de lo que la guerra y la posguerra hacen con ellos. Y para que me entendáis muy bien, que lo vais a entender muy bien, Manolita, la protagonista de mi novela, es una chica del montón que es la hermana pequeña del chico guapo de la pandilla. En todas las pandillas hay un chico guapo. Bueno, pues Manolita es una chica corriente. Es una chica corriente en una familia de guapos. Ella no es ni alta ni baja, ni gorda ni delgada, es vulgar. Y en su casa la llaman la señorita conmigo lo contéis, porque como ella misma dice, en su casa la guerra le sentó estupendamente a todo el mundo. Porque todos corrieron a ofrecerse voluntarios tan deprisa que fueron dejando sus trabajos para encontrar otros más interesantes y todos los trabajos que dejaban le cayeron a ella, ¿no? O sea, su padre se presentó voluntario. No le aceptaron, pero le destinaron a la guardia de asalto, porque era demasiado mayor para ir al frente. Su hermano Antonio el Guapo se ofreció voluntario, no le aceptaron porque era demasiado joven para ir al frente, pero le colocaron en capitanía. Y su madrastra, que había sido cocinera en una gran casa, encontró un trabajo en el Hotel Gran Vía. Y Manolita era la que cuidaba de los niños, la que ponía el cocido, la que abría el almacén de semillas, la que lo cerraba, la que iba a llevarle la comida a su padre y a su hermano. Así que cuando le decían que se metiera en la célula que su hermano había fundado en el comedor de su casa, ella decía, conmigo no contéis. Y así le pusieron este mote, ¿no? La señorita conmigo no contéis. Esa es Manolita, y una chica que, y eso a mí me parece importante contarlo,
Pues antes de la guerra era una familia de clase media-baja, pero una familia que no era pobre. Existe esa especie de teoría tan repetida en series de televisión, en películas, en novelas, en la que todos los ricos son franquistas y todos los republicanos son pobres de solemnidad. Pero vamos, son pobres y además son cazurros y no han estudiado y son unos desgraciados que les engañan y que no saben lo que quieren. Bueno, pues eso no es verdad. Había muchos republicanos ricos, como el Marqués de Hoyos, del que hablaré en algún momento, y otros que sin llegar a ser ricos, pues eran familias como la de Manolita, de comerciantes, de artesanos, pequeños agricultores, gente que no era rica, pero que siempre había tenido para ir tirando, que siempre había podido vivir bien. Y para Manolita, como para todas esas familias, la guerra supuso de entrada el conocimiento de la pobreza. O sea, a Manolita la arrolla la pobreza. Después de la guerra tiene que aprender a ser pobre, teniendo a su padre en una cárcel, a su madrastra en otra cárcel, teniendo 4 hermanos pequeños a su cargo, sin trabajo y desahuciada porque la echan de la casa donde vive. Se puede ir a vivir a un edificio en ruinas, eso sí, pagándole todos los meses una cantidad a un funcionario del Ayuntamiento de Madrid a cambio de que mantenga el expediente de su casa en la parte de abajo de la pila de los edificios para arreglar que tiene encima de la mesa, ¿no? Esa es Manolita, una chica con unos números malísimos, con un destino fatal, una desgraciada, que en vez de meterse en la cama y taparse la cabeza con la sábana, pues lo que decide es que ella va a sobrevivir. Y es una superviviente nata. Yo siempre he dicho que a mí, de todas las categorías de personajes de la literatura, los héroes, los villanos, la mujer fatal, tal, a mí los que me gustan más son los supervivientes. Y he escrito mucho sobre supervivientes, pero quizá Manolita es la más superviviente de todos mis supervivientes. Y es una chica muy pequeña, completamente desarmada, que aparentemente no tiene instrumentos para salir adelante, que no ha recibido educación, no tiene un trabajo en condiciones, y que sin embargo logra no solamente salir adelante, sino incluso ser feliz en unas condiciones verdaderamente impresionantes porque ahora nos parece que es imposible, ¿no? Lograrlo. Sin embargo, la gran conquista de Manolita es la felicidad. Ella, al final del libro, que no lo voy a contar porque no lo quiero destripar, acaba diciendo que descubre que la felicidad es un arma mucho más poderosa que la amargura y que ser feliz es una forma de decirle a los que le han arruinado la vida: conmigo no habéis podido, yo no vivo en vuestro centro, vivo en los márgenes pero soy feliz, fijaros qué buena cara tengo, ¿no? Entonces esa es un poco la enseñanza de Manolita. ¿Cómo consigue Manolita entrar en Porlier? ¿Cómo vinculo yo a Manolita con Isabel y con...? Bueno, Manolita tiene un hermano que ha salido, Almudena lo ha leído. En el fragmento de Almudena era el paciente, el sujeto pasivo de la escena que ha leído Almudena. Que los lectores del lector de Julio Verne le conocerán porque acaba siendo un guerrillero que se llama Antonio el Guapo. Antonio el Guapo, que viene de Madrid, donde ha estado escondido en un tablao, que por eso hay ahí gente zapateando en el vídeo del principio. Y efectivamente el hermano mayor de Manolita está escondido en un tablao. Está escondido en un tablao y él vive como un pachá. Es uno de los poquísimos madrileños que realmente en 1941 todavía no ha pisado la España de Franco, porque él se escondió el 7 de marzo del 39 y no ha vuelto a salir a la calle. Entonces él tiene una novia guapísima que es la estrella de un espectáculo de un tablao de Madrid, que alquila una casa 2 números más arriba del tablao. El tablao está en el número 7 de la calle de la Victoria, porque yo fui a la calle de la Victoria y miré a ver qué número tenía que ser para que me coincidiera lo de la azotea. Ella alquila un piso 2 calles más allá
Y Antonio va y viene del tablao por la azotea, ¿no? Y él, claro, pues vive como un pachá, porque puede tomar el sol, sale a tomar el aire, vive con 6 mujeres y con un palmero homosexual que está locamente enamorado de él, que es la palmera. Entre todos le cuidan, le dan todo lo que necesitan y, claro, cuando Manolita le descubre, siempre, le da como mucha pena a su hermano y dice todo el rato, ay mi hermano, ay mi hermano, ay mi hermano. Y Antonio le dice, no te preocupes que aquí estoy de puta madre. Y unos meses después Manolita dice que no solamente estaba de puta madre, sino que es que era el que mejor vivía de todos. O sea, que vivía muchísimo mejor que ella. ¿Y qué ocurre? Que cuando Antonio se entera de que han llegado a Madrid unas multicopistas que nadie puede poner en marcha, se acuerda de su amigo el Manitas. En la pandilla de Antonio, como en casi todas las pandillas, hay un chico muy guapo que es él. Hay un chico muy matón que gana en todas las peleas, que es su amigo Vicente Puñales. Hay uno que no es guapo pero tiene mucha labia, que es Julián el Lechero. Y hay uno que, aparte de ser el más inteligente, es el más habilidoso. Una de esas personas que es capaz de arreglar cualquier máquina con una goma y 2 horquillas. Ahora no tiene mucho mérito eso, porque ahora la electrónica nace, pero en los años 40 alguien que arreglara cualquier máquina con una goma y 2 horquillas era alguien muy valioso. Cuando Antonio se entera, porque naturalmente él está muy conectado con su partido, está conectado con todo, de que han llegado a Madrid 2 multicopistas que no funcionan, piensa que su amigo Silverio las arreglaría. Que su amigo Silverio las arreglaría. Y entonces dice, pero claro, ¿y a quién mando yo a hablar con Silverio? Y entonces descubre que la que está más a mano es su hermana. Entonces Manolita, que había sido la señorita conmigo no contéis por voluntad propia durante mucho tiempo, entra en la clandestinidad por una puerta muy rara y entra en Porlier a casarse con un preso que cree que ella va a acostarse con él, claro, y que hace 2 años que no ve una mujer. Y Manolita, como es una pava, dice, no, esto va a ser muy fácil porque yo llego allí y le digo, Silverio, tenemos que hablar. Hay unas multicopistas y tengo que ver cómo funciona. Bueno, pues a partir de ahí, del malentendido del primer encuentro, se va forjando una historia de amor muy singular, muy especial, muy tierna y muy imposible, en un lugar tan precario, tan imposible, tan insensato como es una cárcel. Esta novela es la historia de cómo la resistencia antifranquista nació en las cárceles, que parece mentira. O sea, no había otro sitio peor, pues ahí se fueron, porque no tenían otro lugar donde ir. Y habla también de cómo la resistencia antifranquista, tuvo una cara femenina que no suele aparecer en la iconografía, ¿no? La imagen de la resistencia es Jorge Semprún con una gabardina y un sombrero calado por aquí. Pero aparte de que hubo muchas mujeres resistentes, muchas mujeres clandestinas, la resistencia contra el franquismo no habría podido sostenerse si no fuera por las redes de solidaridad que tejían las mujeres, ¿no? Y por eso la cola de la cárcel es tan importante para Manolita, porque Manolita, en la cola de la cárcel, aparte de hacer amigas, de encontrar a su mejor amiga para toda la vida, descubre que hay un lugar que lleva su nombre, que ese lugar le pertenece, y que todas las mujeres de la cárcel se comportan como si fueran una sola, como si cada preso fuera el marido, el hermano, el padre de todas ellas, ¿no? Y cuando uno de ellos sufre una desgracia es como si las hicieran daño a todas. Y cuando hay una buena noticia, porque en un consejo de guerra alguno se libra del fusilamiento, es como si se llevaran una alegría inmensa a todas ellas, ¿no? Y Manolita descubre que en la cola de la cárcel hay 2 tipos de mujeres: las que están calladas y sobrellevan su situación con dignidad, con un aspecto como un tanto trágico, y otras que estando en la cola lo que hacen es intercambiarse recetas,
remedios para curar a los niños de la diarrea, contarse en qué ultramarinos hay bacalao barato. Hay algunas que apenas saben, apenas han ido a la escuela y sin embargo son expertas en leyes, porque se saben los reglamentos y las leyes de memoria, y cuando alguien tiene una duda va a hablar con ellas. Y un día, una de estas mujeres, de las que hablan sin parar y de las que hacen amigas, cuando Manolita sale del locutorio la encuentra muy pensativa diciendo: ¿y para qué me habrá pedido mi marido pescadillas si no le gusta? Y una semana después, cuando llega a la cola, su amiga Rita le da un codazo y dice: ¿te acuerdas de Julita? Pues lo que quería su marido eran empanadillas, pero como en los locutorios no se oía porque había que chillar mucho, hoy le ha dicho: ¿y para qué me has traído pescadilla, Julita, si sabes que no me gusta? Y entonces las dos empiezan a reír y empiezan a reírse también en la cola de la cárcel. Y lo que están haciendo es celebrar la vida. Y la cola de la cárcel se convierte en una afirmación de la vida contra la muerte, en el imperio de la muerte, que era Madrid en los años 40, ¿no? Y a mí la historia de la pescadilla me la contó Josefina Samper, la mujer de Marcelino Camacho. Y me la contó muerta de risa, y cuando terminó me miró y me dijo: qué bien nos lo pasábamos. Y a mí me asombró tanto que ella pudiera decir sinceramente qué bien nos lo pasábamos, que me he acordado mucho de Josefina, de aquella anécdota, de su forma de contarla. Y eso era lo que yo pretendía contar, la resistencia de los seres corrientes, de las personas pequeñas. Esta novela representa un giro en la serie respecto a las dos anteriores, porque en Inés y en la Alegría y en El lector de Julio Verne los resistentes iban armados, llevaban un arma en las manos, podían matar y podían morir en cada página, ¿no? Esa circunstancia le daba a las novelas una velocidad, una tensión determinada. Aquí es otro tipo de resistencia, pero Manolita no es menos heroína que Inés. Lo que pasa es que la hazaña de Manolita es distinta. La hazaña de Manolita es llegar a ser feliz y sobrevivir con todo en contra, ¿no? Bueno, vamos a hacer preguntas, ¿no? Voy a contar solo un poquito más de la estructura de la novela. Es que yo me embalo, porque como la he escrito yo, me sé tantas cosas. Me embalo y luego la gente me regaña porque me dice: has contado demasiado. O sea que me voy a callar, pero sí quiero contar solo una cosa más, ¿no? Respecto a los personajes secundarios. Esta novela tiene 12 capítulos y en realidad es una novela que incluye 7 historias diferentes. Manolita cuenta su vida en primera persona, en los capítulos impares. Ella va contando todo, desde que es la señorita Conmigo no contéis, cómo va creciendo, cómo se va convirtiendo en una mujer distinta, cómo se va convirtiendo en una mujer poderosa y capaz de imponerse al infortunio. Y eso lo cuenta ella en primera persona. Luego hay 6 capítulos, los pares, en tercera persona, que reconstruyen la historia de cada personaje secundario. Son personajes que aparecen en la historia de Manolita, que son muy importantes en la historia de Manolita: su hermano, su hermana Isabel, lo que le pasa en el colegio de Bilbao, su cuñada, la bailaora Silverio, que con el tiempo acabará siendo su marido en la cárcel, la palmera y el Orejas. Al Orejas lo voy a dejar en suspenso. Cada uno de estos personajes secundarios, cada capítulo en tercera persona cuenta la historia de cada uno de estos personajes. Es decir, no es un juego de perspectivas, no es que yo cuente la misma historia desde muchos sitios distintos, sino que cuento cómo es cada personaje. Porque eso es lo que explica cómo se comporta en la historia principal. Y a medida que avanza la novela, el lector se da cuenta de que esa información sirve para algo, porque sirve para explicar por qué los secundarios son como son y por qué hacen lo que hacen, ¿no? Entonces, claro, eso multiplicaba mucho el número de personajes que había en la novela, porque cada personaje tiene su propia vida y su propia historia y su propio número de personajes. Entonces mi hija, la mediana, que fue la primera que se la leyó,
me dijo, me pierdo un poco, y me dio una idea buenísima. Me dijo, ¿por qué no haces una lista de personajes? Y a mí me encantó, porque las listas de personajes son una invención de la novela rusa, y yo he leído mucha novela rusa, y de repente me pareció fabuloso. Así que esta novela tiene al final una lista de personajes a la que pueden acudir los lectores si se pierden, ¿no? Y yo he procurado que sea expresiva, pero que no destripe, es decir, que en la lista de personajes tampoco haya informaciones excesivamente peligrosas, ¿no? Y bueno, nada más. A mí me gusta mucho esta novela. Ha sido para mí muy estupendo escribirla, porque he vuelto a Madrid después de 2 novelas. He dejado el Google Maps para siempre ya, por una buena temporada. Y era una novela que me inquietaba al principio, porque después de Inés, después del Lector, con toda la épica de la guerrilla y el monte y las armas y las metralletas, pues me parecía que igual la vida cotidiana iba a tener poco relieve, poca densidad, que igual la novela se me iba a quedar corta. Y sin embargo, cuando empecé a escribirla me di cuenta de que era una historia muchísimo más grande de lo que yo esperaba, aunque fuera una historia pequeña. Y eso es Manolita, es la historia de cómo la gente corriente en esta ciudad tuvo valor no solo para sobrevivir, sino también para decir que no y para oponerse a la dictadura de Franco. Muchas gracias.